93, 117. Ah, no, ustedes no son la de 117. La no. Momento, ya. La 76. La 4393, 4776 y la ficha 4797. Listo. Muy buenos días a todos, ¿cómo se encuentran en este sábado? Yo sé que es un esfuerzo el sábado, pero pues muchos me pidieron que estuviéramos acá para poder ponerse al día. Les cuento, soy María Paola Giraldo, su instructor técnico. Espero que ya hayan ingresado todos, los que más pudieron, ya son las 11:06 y 7 ya, y vamos a iniciar. Cuéntenme cómo están, ¿bien? ¿Cómo les fue con la actividad, con el grupo que les formé a cada ficha? ¿Cómo les fue? Cuéntenme. Instructora, muy buenos días. Que me da con su merced, es que esa es la primera clase que yo entro con su merced, o sea, y acabo de escuchar que formó unos grupos. Pues la razón por la cual esa es la primera vez que yo ingreso es porque pues yo trabajo de 7 a 5 y pues realmente hasta el día de hoy pude ingresar. Entonces pues no estoy como al tanto de lo que su merced está preguntando. Bueno, pero la mayoría de tus compañeros sí, y vamos a retomar. Les voy a dejar aquí, vamos a ver cómo vamos a iniciar acá las actividades. Ya les había dejado en su grupo, si hay algunas personas en cada ficha, entonces esa información era para hoy. Vamos a ver si lo hicieron o no lo hicieron y cómo vamos a retomar las actividades. Permítanme, por favor, yo les pongo aquí, copiar. Les voy a ir mostrando la pantalla, un momento. Vamos a compartir pantalla. ¿Todos están visualizando ya la pantalla en territorio? Sí, señora. Bueno, entonces recuerden que ustedes en estos grupos van a poder participar y preguntarme allí cositas. Allá hay gente que me ha preguntado algunas temáticas. Aquí les voy a dejar esta información por grupo. Entonces, ¿cuál es la idea con esto para los que no estuvieron? Que por ficha, ahí dice el número de ficha. Ay, no, pero perdón. La 117 es otra ficha que no va con ustedes. Los mandé todos. La 93, por favor, primero revisen su ficha porque las orientaciones para cada ficha son diferentes. La 93 tiene este chat de la comunidad Micena, Gmail. Todos tenemos chat de Micena y de Gmail. Entonces, dan clic aquí y se ingresan al grupo correspondiente, la ficha 97 en la 97, la 76 en la 76 y la 93 en la 93. ¿Por qué? Con el fin de comunicarnos, porque yo no contesto WhatsApp, nunca contesto WhatsApp, solo por ese medio, miren, acá se los voy a mostrar, nos comunicamos, miren, 76, 97 y vamos a ver la 93. Entonces, aquí me pidieron el enlace para entrar de la sesión. Bueno, vamos a hacerles caso y se los vamos a dar para aquellos que no entraron a territorio. Eso es sencillo. Todos tenemos acceso a un Gmail, todos tenemos acceso a la comunidad Micena porque todos estamos en el centro. Ahora sí vamos a entrar en materia. ¿Qué les dejé? En ese chat, por ejemplo, dice, les voy a mostrar que les dejé para que hoy nos reuniéramos. Les dije, para mañana recuerden estudiar este recurso educativo. ¿Qué tenían que hacer? Les voy a mostrar. Entrar a territorio. No le voy a dar clic hasta entrar. Para los que no estuvieron en la sesión. Entonces, ejemplo. Esa es la ficha. Vamos a ver qué ficha es esa.
Esa es la ficha 97. Por ejemplo, con la ficha 97, tenemos que estar logueados, es decir, haber ingresado a territorio. En contenido del curso está su tutor virtual. Ustedes tienen un tutor virtual, entonces, en la fase que les dije que íbamos, vamos a ver el cronograma primero. Esto no va a demorar más de 2 minutos porque esto fue lo que vimos en la sesión pasada. Todavía hay gente ingresando. Aprovechemos para retomar entonces. En el cronograma, tú le das clic al cronograma y él en algún momento despliega. Y ahí vamos a orientarnos cómo vamos. Pero no está trabajando bien territorio desde que empecé las sesiones, no está trabajando. Oh, un momento. No, igual yo también lo estoy haciendo y no interesa. Pero él ingresa al momentico, ingresa. Él se deja ahí procesando y él ingresa. Bueno, lo que les estaba diciendo es, ingresan a contenido del curso y van, bueno, antes de ingresar a contenido del curso, vamos a ver, ¿cuál es la comunicación oficial de ustedes? ¿Quién me dice que lo vimos la clase pasada? Nadie. ¿Por dónde se comunican conmigo, muchachos? Aunque no parezca importante, es importante porque después yo no les contesto los WhatsApp. No me le llamen más a Carmen, que Carmen me dice que la tienen loca por ese WhatsApp. Por favor. ¿Por el foro? ¿Nos podemos comunicar con su merced por el foro? No, bueno, Christopher no estuvo. Mensajería interna. Muy bien. Entonces, chicos, aquí ustedes tienen una cartica. Esta cartica, ustedes pueden entrar y van a encontrar mensajería, ¿cierto? En esa cartica. No me escriban por WhatsApp, que yo no contesto nada por WhatsApp. O en el grupo que les formé. ¿Para qué les formé estos grupos? Miren, para que ustedes puedan estar todos allí preguntando lo que necesiten. Allí que van a encontrar, tenían esta actividad para hoy, por ejemplo. Vamos a ver si la hicieron, porque es necesario para que comprendan todos. Vamos a darle clic a ver si nos abre. Cuando usted está ingresado en territorio, si vienen lo que hice, vea. Simplemente yo ya me logueé aquí en la ficha 97, ¿cierto? Por ejemplo, en la 76, otra. Ya no veo la pantalla. Ay, Dios. Un momento. Es que estos sistemas a veces nos fallan, pero bueno, listo. Es importante que hoy le pongamos mucho cuidado a esto porque voy a comenzar a impartir la formación. Estos son los quehaceres administrativos que deben saber todos. Entonces, nos comunicamos aquí en nuestro grupo, el 93 por el 93, el 76 por el 76. No se comuniquen de otra forma porque se confunden. Allá en el chat de Meet les puse cuál es cada grupo. No se ve la pantalla, no se escucha. ¿Sí escuchan todos? Sí, señora. Listo. Eres tú, Stephanie. Stephanie, vuelve e ingresas porque no te está dando el audio tuyo. Bueno, aquí les dejé, vamos a hacer un orden. Les dejé estos chats por ficha, 93, 76, 97. Por ahí me pueden pedir sesión personalizada o me piden explicación o alguna duda. En algún momento contestaré. Eso queda ahí para todos. No se metan a los grupos que no son de cada uno, porque se confunden. Fíjense en el número de ficha. Listo, por un lado. Si quieren por territorio, por aquí, por mensajería, miren. Aquí, en esta cartica. Bueno, ahora bien, les dejé una actividad. ¿Qué actividad era? Vamos a ver. Estamos la ficha 93, la ficha 76 y la ficha 97. Otra comunicación que tenemos siempre, porque es que ustedes se ponen a hablar por WhatsApp, que ¿dónde está el Meet? Aquí en el anuncio, mírenlo acá, mire, por ejemplo, yo lo cité a las 11 de la mañana y no los he vuelto a citar para el lunes. Sí, yo ya los había citado para el lunes, vea, por acá está, ¿o no? No los he citado para el lunes porque qué raro. Bueno, yo sí puse
La sesión del lunes, bueno, no la he puesto. El lunes nos vemos ahora miramos, mejor dicho. Aquí está la sección de Meet, para los que ya saben ustedes ya saben. Bueno, ¿y en qué parte de la formación vamos? Aquí, ¿qué decía? Si no nos da, le damos ver más acá en anuncios. Aquí, ¿qué decía? El equipo ejecutor. ¿En qué parte de la formación vamos, chicos? Instructora, que pena con su merced está compartiendo pantalla, es que yo no la veo. Solo te veo a ti. Yo sí veo la pantalla. Sí, es entonces, que acá, pero realmente no te veo. No, es que tú tienes que escoger que tú como estás mirando en Meet, no sé si lo estás haciendo por celular, no sé si lo estás haciendo. Tienes que darle el diseño que te dé foco, o sea, que foco a la presentación. Ok, déjame ya lo reviso. Ya quita el video para que puedas ver. Ahí sí estás viendo bien. ¿Todos están viendo la pantalla de territorio? Sí, señora. Sí. Bueno, recuerden que de todas formas esta sesión está siendo grabada. Yo que les dije en la sesión pasada que miraran el cronograma, que miraran el enlace que los mandé, que por favor lo revisaran. Entonces, para ustedes poder entrar a ese enlace, tenían que loguearse en cada una de sus fichas, y es decir, usuario y contraseña. ¿Listo? Por ahí ya. Si ya se loguearon, ustedes simplemente, ejemplo, acá la ficha 93. La ficha 93 yo le mandé el enlace, mire. ¿Qué tenían que hacer después de haberse logueado en territorio? Le da clic al enlace, mire. Y ahí ya les mandaba ¿a dónde? Al marco normativo del Sistema de Seguridad Social en Salud. ¿Qué pendientes tienen? ¿Cómo vamos a abrir? Yo les dije, concéntrense en estudiar. ¿Qué más tenían que revisar para esta sesión? Miremos la ficha 93, este enlace abajo. ¿Cómo lo abren? Estando logueados en territorio. Vamos a aprovechar al máximo todas las herramientas que nos da el SENA, porque si no las aprovechamos, pues, ¿qué pasa? A ver, yo veo acá. Es que esta cosita no nos da. Ya, ahora sí, es que no me veían. Que no estudiamos juiciosos. Entonces, miren, ¿qué teníamos que ver para hoy? 2 resultados de aprendizaje. ¿De qué? Del marco normativo del Sistema de Seguridad Social en Salud y su sistema de afiliación. Entonces vamos a mirar qué era, cómo se comía eso, vamos a ver qué evidencias tenemos del tema. Para ello nos vamos a ir a cronograma, ¿listo? Entonces, ustedes entran por contenido del curso, van a proyecto y nos vamos para el cronograma. Y dice cronograma. Listo, él lo apertura y él se demora un poquito, pero lo apertura. ¿Qué evidencias tenemos para hoy? Esmeralda, muéstrales, ya que están todos en sala, por dónde se fijan en las evidencias. Dale, yo dejo de compartir. Profe, ya habilitaron las evidencias para que puedan enviarlas. Ahí me tomé un cafecito. Estaba bueno. Van acá. Pónganle cuidado a sus compañeritos. Espérame, yo te doy diseño en foco. Cambiar diseño en foco. Listo, para que los vean todos. Listo. Ya. Entonces, miren, ustedes entran a su ficha. Esmeralda les está mostrando cómo miran las evidencias que tienen pendientes. ¿Listo? Para que vayamos todos al día. Sigue. Listo. Le entran acá, donde habitualmente es por evidencias, porque ya como las habilitaron, ya pueden enviarlas desde acá. Entonces, acá donde dice selecciona una ponderación, van a parcial actividades, proyectos, fase 2, y acá están las evidencias. Con la profe del componente técnico, con la profe Paola, debemos entregar las evidencias del análisis de casos, el grupograma, el video de orientación al usuario y la evaluación sobre los procesos de afiliación. Bueno, entonces ya, listo,
ahora muéstrales por dónde se ve por centro de calificaciones. Esto es importante porque hay muchos perdiditos que andan escribiendo por allá en el WhatsApp. Mírenlo y vamos a formación. Listo, esta es una de las maneras. Espérate, Esmeralda. ¿Qué iba a decir el compañerito? Que será contigo, pero estamos hablando de evidencias del mes de noviembre, o sea, eso es de noviembre. Oh, es que hay chicos que deben evidencias. Entonces, como hicieron esa pregunta en la sesión pasada, se les está mostrando por dónde, porque no sabían por dónde mirarlas. Y como ya llegaron todo el equipo ejecutor de instructores, ya llegó todo. Entonces pueden... El flujograma, el video, la evaluación, inclusive la evaluación, si no estoy mal, eso fue para 5 de... sí, claro. Por eso, estamos mirando para que ya no tengan más preguntas sobre el tema. Sí, ya. Bueno, dale, Esmeralda, sí, señor. Bueno, Dice, la otra opción eso, cierra el chat, eso. Muy bien. es por acá en calificaciones. Le dan acá en la segunda casilla, le dan clic aquí en el signo más. Luego acá en la fase 2. Y acá directamente se pueden dar cuenta las evidencias que están calificadas y las que le hacen falta por entregar. Listo, Esmeralda, muchas gracias. Deja de compartir pantalla. Entonces ya para todas las 3 fichas es claro, cierra tu micrófono. Es claro por dónde deben de mirar sus pendientes. ¿Por qué? Porque estaban confundidos en la sesión pasada. No sabían por dónde mirar sus pendientes. Ahora bien, ya nos abrió el cronograma. ¿Qué acaban de terminar? Acaban de terminar al 12 de febrero, mírenlo acá, la fase planeación. Hoy en día vamos a empezar la fase ejecución. Los pendientes de la fase planeación los van a poder enviar sábado y domingo durante estas 3 semanas, es decir, este fin de semana, dentro de 8 días y dentro de 15 días. Entonces hacen juiciosos sus evidencias y las mandan el fin de semana. Ahora bien, vamos a pasar a lo que vinimos, a ver la fase ejecución. ¿Cuál es la fase ejecución? Donde vamos a reconocer las necesidades de la persona en el acceso a los servicios de salud. Recuerden que la metodología del SENA es formar aprendices integrales. Integrales es saber el conocimiento, el saber hacer el desempeño y el ser la integralidad de ser personas atendiendo a personas que están enfermas. Y esas personas necesitan de un trato preferencial. No pierdan nunca ese norte, por favor. Por aquí alguien me escribió, un momentico. La grabación se va a colgar el día siguiente. Tenemos 3 días hábiles para colgarlas. La pasada tuve fallas técnicas para recuperarla, pero ya esta mañanita me levanté a poder evacuar todo el disco duro que tenía un montón de sesiones ahí, borré un montón de sesiones antiguas y por eso no se la he colgado. Pero ya desocupé un poco de espacio. Como ya el SENA no permite grabar directamente las sesiones aquí en Meet, para que sepas, Yesenia que me está preguntando, ¿listo? Sigamos. Yo se las colgaré el lunes la anterior y intentaré de una vez colgar esta también. Bueno, ya que ya tengo espacio en el disco duro, ¿listo? Déjenme dar la clase. Me dicen al final las cositas que tengan que preguntarme. Entonces, vamos a entrar en materia el proceso de lo que va a la fase actual. ¿Quién me dice cuándo empezamos la fase actual de ejecución? ¿Qué dice acá en su cronograma que lo tenemos todo? El 14, muy bien. Entonces, lo que les dejé para estudiar era sobre la fase 2, porque habían personas que tenían pendientes de la fase 2. Y vamos a entrar a la fase ejecución. ¿Qué vamos a hacer para la fase ejecución? Vamos a cumplir con unas evidencias para poder, les decía, que los aprendices
del SENA en el técnico administrativo en salud van a apoyar la administración de esos profesionales de salud. Entonces, para ello, tienen que aprender todo el tema desde el cero hasta facturar los servicios de salud. ¿Cómo vamos a trabajar en la fase de ejecución? Vamos a apropiarnos de este resultado de aprendizaje de tramitar la admisión, de tramitar la información y de implementar los planes de mejoramiento en la ejecución. Entonces, para ello, ¿qué tenemos que cumplir? Entonces, la metodología va a ser la siguiente. Van a cumplir con unas evidencias, vamos a hacer una sesión semanal técnica que no es esta fue extra para poder ver en dónde estábamos y para dónde íbamos. Y como en la pasada quedamos de repasar la temática, esto es lo que vamos a hacer antes de empezar el lunes. El lunes nos vamos a ver a las 5 de la tarde, como veníamos trabajando, me dice Carmen que venían a las 5. ¿Qué van a cumplir? No van a mandar evidencias todavía de la fase de ejecución, solo van a mandar las de la fase 2 que tengan pendiente el fin de semana. ¿Qué vamos a ver? Reconocer, primero, ¿qué resultado de aprendizaje vamos a ver? Vamos a ver toda la temática que ya les dije que está acá, que por eso les mandé los enlaces. Esta era la de afiliación, perdón, que teníamos dudas de afiliación la vez pasada. Ahora vamos a ver qué vamos a ver para el lunes. Van a hacer la evaluación, pero todavía no la van a hacer. No van a hacer ninguna evidencia, ninguna de fase de ejecución. Yo les digo cuándo la vamos a hacer. Van a estudiar. ¿Qué van a estudiar? Para poder admitir al usuario en la red de prestadora de servicios de salud y para autorizar los servicios de salud. Espérenme un segundito que se me va alguien acá. Un momento, por favor. Seguimos compartiendo. Qué pena que estábamos hablando una cosa personal por acá. Listo, sigamos. Entonces, les voy a enseñar cómo se admite un usuario en la red prestadora. Para ello vamos a cumplir con la evaluación, con la infografía de la historia clínica, qué importancia tiene la historia clínica, cómo se da la custodia de esa historia clínica, cómo se debe manejar y qué permisos tienen los profesionales de salud para visualizar la historia clínica en sus sistemas de información al servicio dentro de la red prestadora, es decir, dentro de la clínica, dentro del hospital, dentro de un puesto de salud, dentro de un consultorio, ¿listo? Es el flujograma, tienen que cumplir con la evidencia flujograma del proceso de admisión, cómo se admite un usuario y qué consecuencias tiene admitir bien o no admitir bien a ese usuario. Y por último vamos a hacer unos análisis de casos de autorización y unos análisis de casos de admisión. Por aquí me está hablando Nayeli. Nayeli, ¿dónde está? Se me fue. Ahí. ¿O quién? ¿Me estaba dando a admitir? No sé, me estaba mostrando, es que Nayeli, que ya, ya sé dónde, en el grupo, se unió al grupo. Bueno, muy bien. Sigamos. Sigamos, mis muchachos. Entonces, para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener en cuenta este cronograma. Este cronograma, ¿qué tienen que hacer? Tener en cuenta que no van a enviar ni una sola evidencia de admisión de la fase de ejecución hasta que yo les diga. Porque si lo envían y se sacan mala nota, no se los cambio. Que sea claro, 288 horas tenemos para ello. Ahora sí, vamos a ver lo que teníamos para hoy. Esto es lo que vamos a hacer
Chao, mi niña. Desde el 14. ¿Qué tenían para hoy? Yo quiero que hablemos del Sistema General de Seguridad Social en Salud en lo referente a la afiliación. ¿Qué lagunas les quedó de la afiliación y qué evidencias no tienen claras de afiliación? Si no reconocemos la afiliación del usuario de servicios de salud, no lo podemos admitir bien. Quiero que tengan en cuenta que ustedes son la cara de la salud en lo administrativo. Y si ustedes no saben orientar bien al usuario y no saben identificar los derechos del usuario, no lo van a saber admitir. Y por ende no van a saber ni facturar ni sacar costeos de salud. De pronto costeos sí, porque el costeo usted lo saca con insumos y con prestación, con todo lo que va relacionado a la prestación. Pero si usted no admite al usuario de salud bien, no es porque no identifica bien en qué afiliación está el usuario, cómo viene a acceder a esos servicios de salud. Por acá algo me están preguntando. Permitir, listo. ¿Qué vimos acá? ¿Qué vimos acá, mis muchachos? ¿Quién me puede compartir un breve resumen del marco normativo? O por lo menos empecemos, no, porque el marco normativo es gigante. El reconocer condiciones socioeconómicas de la población para afiliar al Sistema General de Seguridad Social en Salud, según políticas institucionales y normativa. Yo quiero que me digan qué entienden por ese resultado de aprendizaje. ¿Usted cómo reconoce la afiliación del usuario? Lo primero que debe de identificar o reconocer para que el usuario se afilie, ¿qué es? Ahí nos dice, ¿qué es? Uno, levanten la manito. Muy bien. Profe, pues no sé, lo que dice ahí es como primero saber si tiene capacidad de pago. Ahí miramos si va para régimen contributivo o para régimen subsidiado. Muy bien, sí. Y para identificar la condición socioeconómica en Colombia, ¿qué herramienta tiene el gobierno? ¿Qué herramienta tiene el gobierno? Para las personas de población, lo que le llaman población vulnerable, 0, 1, 2 y 3, alcanza muy bien. Hay dos herramientas muy importantes que ustedes deben de conocer en afiliación. Vamos a buscar acá una que de pronto no conocen mucho. Se llama CISPRO. Entonces miren que en CISPRO aquí hay un RUAF, registro único. Ustedes pueden acceder. La plataforma es nueva, profe. No tanto. No, pero el CISPRO existe hace varios años, mi niña linda. Mira, el CISBEN es una que ustedes saben que ustedes van y tienen que saber entrar, porque a veces les mandan, ¿dónde se fijan? Aquí, que la URL sea la oficial. Miren, HTTPS, se las voy a poner allá en el Meet. Se las voy a poner. ¿Listo? Porque a veces se meten a donde no debe ser. Entonces ahí les dice, miren, grupo poblacional, grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. ¿Para qué nos sirve esto del CISBEN, esta herramienta del gobierno? Para identificar si la población es vulnerable y si usted es un hospital o un centro de salud, si ese usuario probablemente tiene derecho a que el ente territorial sea el que pague la cuenta facturada. Entonces, miren que la afiliación desde el momento mismo en que ustedes comienzan a atender al usuario, miren lo integral que es un aprendiz en apoyo administrativo en salud. Tan integral es que no solo usted lo atiende, sino que usted lo debe orientar. El usuario llega allá, digamos, llegó con COVID, llegó a un hospital de media complejidad, baja, media, alta complejidad y alto costo. Esas son las complejidades que existen en la atención en salud. Entonces, ese usuario llegó allá con COVID. Resulta que ese usuario es una persona
de lo que les llaman indigentes, que está en la calle por ahí tiradito, y llegó allá, llegó hasta oliendo maluquito y todo. Entonces, usted que, pero sí llevó su identificación, porque está muy malito, alguien lo llevó y sí llevó su identificación. Usted podría consultar la base de datos con su identificación. No está afiliado a nada, ¿cierto? Pero resulta que sí lo tiene el gobierno identificado. Bueno, si tiene contributivo, entonces usted usted tiene su sistema de información en salud. Digamos que usted hace parte de un hospital que es público, ¿cierto? Que en todas las ciudades hay un hospital público. Ustedes, como se dice, no se vayan por trabajo porque en todas las ciudades de Colombia hay cualquier centro de salud público que necesita de apoyo administrativo en salud. Siempre, siempre. Yo formo en administración en salud desde el 2006, cuando apenas acababa, no, es que yo creo que yo me gradué en el 2006 de gerencia en salud y trabajaba en un hospital que tenía baja complejidad, media complejidad, alta complejidad, que es el hospital de Girardot, Cundinamarca, que era de referencia además. Era el segundo más grande de Cundinamarca en una cabecera poblacional de Cundinamarca, porque el primero en ese entonces era la Samaritana. Y ahí yo entré, siendo administrativa en salud y financiera, y pasé a cartera, estuve en cuentas médicas, en Glosa, estuve como directora de mercadeo y contratación en salud. Entonces, lo que yo les estoy enseñando, se los estoy enseñando porque lo sé hacer y porque tengo una gerencia también que les puede transmitir todo este conocimiento y que les puede enseñar mucho. ¿Por qué les digo esto? Porque en la afiliación a veces no tenemos cómo comprobar los derechos por desconocimiento, pero ustedes sí tienen cómo, porque ustedes sí tienen las herramientas. Entonces, aquí tú pones el número de identificación y vas a poner, y acá puedes consultar si ese usuario está beneficiado por el gobierno con un ente territorial. Si está en esa encuesta socioeconómica, que es la primer filtro que tenemos, ese usuario, así no tenga afiliación al contributivo, así no tenga afiliación al subsidiado, podría tener la cobertura en ese hospital público. ¿Entendido eso? ¿Sí? ¿Me entendieron? Yo no entendí el último pedazo, profe, sé que usted refiere que el usuario si está afiliado ahí, si no tiene régimen subsidiado ni contributivo, tiene el acceso a los servicios de salud. Sí, volvamos a retomar tu duda. Estamos hablando de la fase que está terminando hoy. En esta fase, el administrativo en salud, es decir, ustedes que son la cara al servicio de salud, van a les llega un usuario. Vamos a poner un caso, un ejemplo. Les llega un usuario. Resulta que les decía que era un usuario que es indigente, que alguien lo llevó, que tiene COVID. Y usted lo primero que debe, usted es el que atiende al usuario. Pero aquí vamos a hacer un ejemplo inherente a la afiliación. ¿Cómo estás trabajando en un hospital público y tienes que identificar si ese usuario lo puedes atender o no? Como es una población que no es vulnerable porque pues está en la calle, tú no sabes si sí lo tienen en esta herramienta que es el Sisbén. Ahí te coloqué en el chat el enlace para que tú lo tengas. Lo puedes buscar también por Google, pero tienes que fijarte que sí sea el Sisbén, la página oficial, porque hay algunas páginas que no son las del Sisbén. Entonces tú te fijas aquí en el candadito y si es una conexión segura a Sisbén. Siempre tienen que fijarse. ¿Por qué se los digo? Porque a veces la ponen diferente acá cuando la buscan en Google. Miren que hay por acá abajo ya, bueno, seguro Google se puso las pilas y quitó, porque ahí lo que hacen es robar información con la cédula, ¿cierto? Al meterla. Entonces, miren, fíjense que siempre sea Sisbén. O simplemente ustedes ya lo marcan en favoritos. Es una forma de buscar la población vulnerable. ¿Qué tiene de referente la población vulnerable en lo concerniente a afiliación? Que a veces no están asignados a una EPS del régimen subsidiado. Obvio que no tienen contributivo.
Entonces les ponía el ejemplo, usted trabaja en un hospital y si ofrece los servicios para ese tipo de población. Si usted lo encuentra acá, pongamos una cédula cualquiera, me la voy a inventar aquí. A ver si sale, no sé si salga. Mire, lo invitamos a acercarse a la oficina del CESBEN del municipio en el que vive y solicitar esa encuesta. Este usuario, puse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no tiene CISBEN. Mira que no está identificado. Por lo tanto, alguien que me responda, ¿lo atenderías a esa persona o no lo atenderías? ¿O cuál sería el direccionamiento en cuanto a afiliación para poderlo atender? Sabes que es un indigente, que es una persona que está en la calle, que llegó con COVID. ¿Lo atenderías o no lo atenderías para cobrar? Uno presta servicios para cobrarlos, ¿sí o no? ¿Quién quiere aportar? ¿Quién me quiere aportar sobre el ejemplo que estamos poniendo? No, pero yo diría que no se siente que eso ha pasado en días clínicas, lo más una clínica donde Pero tú eres un administrativo en salud de un hospital público, te estoy diciendo. Entonces yo les estoy poniendo un caso de la realidad, porque suele pasar y más con COVID pasa. Profesora, yo tengo una duda. Sí, dime. Pues tengo entendido que la salud es un derecho fundamental. Entonces, según eso, no podríamos rechazar la atención, ¿o sí? Exacto, muy bien. Otra, ya le contesto a la compañerita anterior, dime tú. Profe, lo que pasa es que dicen que sí, que la salud es un derecho fundamental y que una persona en cualquier parte de Colombia puede recibir la atención por urgencias, que es un deber que todos tenemos. Ya cita es algo independiente, pero por urgencia todos tenemos derecho a ser atendidos. Bueno, entonces yo les voy a explicar qué hacer con el caso ejemplo. Estamos poniendo un ejemplo, ahorita ponemos otro. La compañera anterior dijo que un derecho en salud. Sí, señora. Entonces, como este señor está plenamente identificado que sí es un indigente de calle, para eso en los hospitales públicos hay una funcionaria que se llama la trabajadora social que se le hace un pre-CISBEN, que es como una encuesta que hace la trabajadora social y en este caso puntual sí le damos la atención. Si estuviera en la clínica privada, ¿le pudiéramos dar la atención o qué direccionamiento le da el administrativo en salud en cuanto a la afiliación? Estamos hablando de afiliación. ¿Qué le diríamos si estuviéramos en un ente privado? Le diría que se dirija a una entidad prestadora como lo es Salida para que le realicen el método de desempeño. Está enfermo, está que se muere, lo mandaríamos a un hospital público si estuviera en una privada, pero como está en un hospital público, lo podemos, si no tienen, si lo metimos a esta base de datos, o sea, si con su cédula, si ya con su cédula lo encontramos en esta base de datos, pongamos otro número allí. Aquí, ¿qué pasó que me lo dejó bloqueado? Aceptar. El tipo de identificación de la cédula con el número del documento no se encuentra en la base de datos ISBEN 4. Bueno, voy a ver si de pronto una que por aquí cualquiera me dé por acá. No sé. Vamos a ver si esta de pronto me da. Para el ejemplo que estamos dando. Profe, Sigue, mientras, sigue. ahí, si estamos en una clínica y llega el usuario, yo pensaría que debe darse las primeras atenciones, estabilizar un poco, después se hace el traslado, ¿no?, a un hospital. No, entonces estamos hablando de afiliación. La afiliación es un aspecto fundamental para las IPS y en la vida real se atienden por el COVID porque hay una emergencia sanitaria. Pero digamos que el ejemplo no fuera de COVID, sino que de ejemplo, este usuario indigente
se golpeó en un brazo y tiene el bracito hinchadito, pero no tiene procedimiento incruento que se le vaya, o sea, que no está saliendo sangre, que no hay hueso expuesto. Entonces yo lo que hago es remitirlo al hospital público. ¿Por qué les estoy enseñando esto desde ya? Porque ustedes prestan servicios de salud para que se los paguen. Los servicios de salud no son gratis. Y eso lo tienen que aprender desde ya. El derecho a la salud sí es un derecho fundamental, pero para eso tenemos diferentes prestadores. Entonces, cuando ustedes se van a ver específicamente el procedimiento de afiliación, cómo identifico las afiliaciones del usuario, me parece excelente que vean todo esto, porque eso va ligado a lo que vamos a ver de la admisión y a su vez eso va a ir ligado a la facturación. Entonces, otro ejemplo más sencillo para que me comprendan. ¿Cómo yo no me quiere dejar compartir? Permíteme. No me está dejando compartir. Profe, mientras busca una pregunta. Aquí en mi pueblo una vez también apareció un indigente. Él tenía un problema en la pierna. Entonces él todos los días iba al centro de salud y le hacían las curaciones. O sea, se las hacían. Él no tenía ni papeles, no tenía nada de eso. Entonces, ¿cómo lo registraban? O sea, se las hacían porque querían hacérsela o por el deber o por qué. Documentos no se sabían. Él seguramente estaba en una base de datos identificado y si no, era porque querían hacérsela. Porque como era el pueblo, pues entonces lo atendían porque es un derecho fundamental. Pero cierto que la institución era pública, ¿sí o no? Sí, sí, era pública. Lo que es que documentos no tenía y tampoco se lo sabía. No, por eso, por lo que era pública, lo atendían y porque seguramente él hacía parte de la población pobre y vulnerable. Chicas, espérenme un segundito que pasó algo acá con la grabación, no sé. ¿Qué pasó? Se bloqueó. Espérenme. Ni el subsidiado podrá acceder a los servicios de salud dirigiéndose a una entidad del Estado o IPS, hospitales locales. Luego de que ya le hayan solucionado la urgencia, el mismo hospital o IPS es el encargado de efectuar la afiliación de esa persona, en este caso el indigente, que es lo que explicó la profesora, que es lo que hace la trabajadora social con la encuesta del CISBEN. Hola. Bueno, mi chica, sí, exacto. Eso era lo que les estaba dando un ejemplo de lo que es el CISBEN y por eso les coloqué allá en el chat el CISBEN. ¿Quién se encarga? Se encarga la trabajadora social de lo que es el hospital público. Entonces, si el usuario en lo concerniente a afiliación llega al hospital, a una clínica que no sea un hospital, pues simplemente lo que hacemos es direccionarlo para poder que él sea bien atendido. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es afiliación en contributivo. Para el contributivo tenemos algo que ustedes pueden usar y es que lo que les decía acá, el registro único. Ese registro, por ejemplo, ustedes van a mirar acá en consultas de ciudadano, entonces ustedes le dan clic. En este momento está. ¿Estás compartiendo pantalla? Espérate a ver si sí o no, un momentico. Yo estoy, espérame. Sí, está grabando bien, está compartiendo aquí en este lado. Y ahora vamos a compartir acá. Listo. ¿Ahí están visualizando bien la base de datos? ¿Sí? Chicos. Sí, Bueno. Sí. No, ya. Bueno, entonces en lo de que ya miramos el ejemplo de que yo les voy a retomar una cosa importante que no quiero que se les pase antes de seguir. Ustedes tienen que saber
que en lo que es Sisbén y lo que es población del régimen subsidiado, el Sisbén ya no sería el pagador de la cuenta. Ustedes siempre tienen que asociar la afiliación al pagador de la cuenta. Entonces, cuando yo les muestro el Sisbén y la base de datos de Sisbén, esa es la herramienta que ustedes tienen para validar derechos en lo público. Pero cuando estamos hablando de ente territorial, ¿cierto? Que ya es, por ejemplo, un servicio de una persona que está sisbenizada, pero que no han asignado cupo en el en la EPS subsidiada, en el régimen subsidiado. Recuerden que los cupos del régimen subsidiado vienen de haberse identificado socioeconómicamente. ¿De dónde? De allá. Por eso la importancia de conocer el resultado de aprendizaje. Siempre se deben de haber identificado primero por el Sisbén, ¿cierto? Cuando ya están identificados por el Sisbén, ahí sí se les asigna un cupo en el régimen subsidiado. ¿Por qué es tan importante esto, chicos? Porque el pagador de la cuenta ya no va a ser el ente territorial por medio del Sisbén solamente, sino que ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser si ya del Sisbén lo asignaron a una EPS subsidiada? ¿Quién va a ser el pagador de la cuenta? La EPS del régimen subsidiado. Y adicionalmente a eso, ¿qué es de importante aquí? Que la EPS del subsidiado tiene el mismo plan de beneficios en salud que la del contributivo, porque en Colombia el Sistema General de Seguridad Social en Salud, ya el POS, que era el antiguo plan obligatorio en salud, el plan de beneficios, es decir, usted puede como usuario del régimen subsidiado contributivo acceder a todos los servicios en salud, ¿sí o no? ¿O han escuchado, por ejemplo, de un medicamento no POS? ¿Lo han escuchado? Sí, Porque no todo el plan de beneficios de todo lo que hay en salud yo puedo acceder. Por ejemplo, hay gente que tiene unos beneficios de pólizas de salud que yo no puedo acceder. Entonces, por eso se los digo, para que ustedes tengan en foco eso. Es tan importante la afiliación como el proceso de admitir, porque eso va en consecuencia a la facturación y al pagador. Entonces, ya vimos un ejemplo de régimen subsidiado. Sí, dime, Chari. Cuando, bueno, la persona se queda sin trabajo, dicen que pues que pasa a afiliarse al régimen subsidiado. La pregunta es, cuando esta persona no cumple con ninguno de los dos, o sea, no es nivel ni uno ni dos en el Sisbén, ni tampoco es de un grupo vulnerable, en ese caso, ¿qué se hace? En Colombia existe una normatividad vigente que se dice que si la persona hace parte de una población que está identificada socioeconómicamente en 1, 2 o 3, tiene 6 meses de cobertura después de quedarse sin empleo para que lo siga atendiendo la misma afiliación del régimen contributivo. Pero eso en cuarentena hicieron unas resoluciones especiales donde las ampliaron, a veces hasta 1 año inclusive. Si ya no es población socioeconómicamente vulnerable, entonces debe de buscar afiliarse como beneficiaria de alguien de su grupo familiar. Y si no, se supone que esa población tiene recursos, tiene capacidad de pago para pagar. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me entendiste? Señora, gracias. Profe, yo soy independiente y cotizo, y mi esposo trabaja en una empresa y también cotiza. Pero yo me quedé hace un mes sin trabajo. ¿Qué debo hacer? ¿Me debo retirar? ¿Ya me debo abrir con mi esposo? Bueno, esos son casos muy puntuales que esos son al final, las preguntas las hacemos al final, te la voy a contestar aquí. Tú debes de estar en un solo, por eso se busca que hayan núcleos familiares. Entonces, cuando estamos hablando de un solo núcleo familiar, es que tú debes ser beneficiaria de tu esposo. Entonces, él lo que debe hacer es acercarse al área de gestión humana y demostrar si son casados, la partida que da pues que da el registro civil de matrimonio.
Y si son unión libre, le puede hacer una declaración juramentada que existe el formato en el área de afiliaciones de las EPS que generalmente se lo dan a gestión humana en las empresas. Entonces, allá tú cumples con los requisitos y te afilian como parte del núcleo familiar de él como beneficiaria, ya del contributivo, pero con el núcleo familiar del esposo. Y así al revés, si la señora, si el señor fue el que se quedó sin trabajo, pues van y lo afilian. Pero ahorita centrémonos en cómo vamos a admitir según esa afiliación. Vamos a pasar a otro ejemplo, porque la afiliación puede ser mucha. Afiliación ejemplo. Un accidente de tránsito, ¿ustedes cómo lo van a admitir posteriormente? ¿Quién me dice? Pero ¿qué tiene que tener para, digamos que en la primera atención se fue las coberturas que dice el SOA? Tiene un valor en cuantías de salarios mínimos. ¿Qué debe usted validar como administrativo en salud? Viene muy mal. Ese accidente casi lo mata, pues, digamos. Entonces, lo tuvieron que pasar a cuidado intensivo un montón de días. Usted es espérame, yo te acabo de poner el ejemplo. Usted es administrativo en salud y usted tiene que validar derechos. Estamos viendo afiliaciones porque usted tiene que, como administrativo en salud, que validar derechos. Para validar derechos, usted tiene que identificar muchas cosas, no solo la afiliación del SISBEN, del contributivo, sino que, por ejemplo, usted va a admitir a ese usuario. ¿Qué tiene que validar aparte de que tiene el SOAT vigente, que cumple con los requisitos del SOAT? ¿Qué debe tener? Usted como administrativo de salud, la pregunta es, ¿qué más valida en derechos para ese usuario? Ahora sí te doy la palabra. Está en el FUSIGA, profe, porque si en caso de que no pague el SOAT, paga el FUSIGA. El FOSIGA es la identificación de todo el sistema, digámoslo así, pero no es que esté en el FOSIGA, sino que usted debe validar si el señor tiene contributivo, si el señor tiene una póliza de salud, si el señor tiene SISBEN. ¿Por qué? Porque si se da la cobertura total de salarios mínimos que cubre el SOA para accidentes de tránsito, usted también debe identificar qué afiliación adicional tiene. ¿Listo? Es decir, usted identifica en lo que es accidentes de tránsito, usted identifica la afiliación que tenga el usuario también. Bueno. Y lo que es, digamos que pólizas de salud. Usted es una clínica privada y le llega un usuario en atención al usuario, ni siquiera va a admitir, sino que va a preguntar que si le pueden hacer un procedimiento quirúrgico que está dentro de su póliza. Su póliza tiene esa cobertura y se dirige a una clínica privada. ¿Usted qué debe validar? Siempre en una póliza de salud o medicina prepagada que tenga que base en afiliación, en concerniente a afiliación. ¿Qué tipo de EPS tiene? Si es contributivo subsidiado. Si tiene póliza de salud, no va a tener subsidiado. Eso sí es lo más seguro. ¿Qué EPS tiene? Caterine, dime, se te fue la señal. ¿Qué nivel de póliza tiene? No, le tienes que validar que tenga también contributivo. Entonces, como en afiliación, como condicionante a la medicina prepagada y a las pólizas de salud se debe cumplir un requisito. El requisito es que debe tener de base régimen contributivo. ¿Listo? Entonces, si yo cuando hablemos de admisión desde el lunes, si yo le digo, llega un usuario, pongamos un ejemplo, estamos en una clínica privada. Llegó un usuario con fractura de tibia y peroné. Está identificado que tiene cobertura en la póliza de seguro de salud de Allianz Group. Tiene cobertura. ¿Qué le valido yo
a ese usuario como comprobación de derechos. Lo voy a admitir, ya lo voy a admitir. ¿Qué le valido? Que el contributivo también, exacto, la EPS, muy bien. ¿Listo? Como condicionante siempre. Es decir que como condicionante en accidentes de tránsito, en otras atenciones de prepagada y de pólizas de salud. La prepagada no es igual a pólizas de salud. Es diferente. Es diferente. Y en lo que es ARL, ¿yo qué tengo que validar? Que tengan EPS siempre. Que la EPS, y ahí por eso les decía que aquí en CISPRO o allá en el chat compartieron. Profe, pero en varias ocasiones ocurre que tienen póliza de salud, pero no tienen EPS porque son extranjeros. Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues la póliza, tienes que llamar a la central de autorizaciones. Acá te voy a dejar para que exploren ese enlace también. Tienen que llamar. Pero acá para que les voy a compartir. Tienen que llamar a la central de autorizaciones de la entidad. Por ejemplo, puede ser una CISCAR, por ejemplo, un extranjero. En el ejemplo que tú das, ¿en qué ciudad estamos? No, en Bogotá. Por ejemplo, en Bogotá. En Bogotá, Medellín, ciudades capitales de Colombia, Cartagena. En muchas ciudades llegan muchos extranjeros. Entonces, ¿tú qué haces? Llamas, por ejemplo, tiene una CISCAR. ¿Cómo sería el procedimiento en lo concerniente a afiliación? No vamos a irnos a facturar, vamos por partes. Carolina, ¿tú cómo crees que debes de hacer la comprobación de derechos de su usuario para admitirlo? Que es lo que vamos a ver desde el lunes. ¿Cómo lo harías? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías? Lo que sepas, tranquila. Pues primero mirar que esté de forma legal, no sé, y mirar la póliza que esté vigente. Pero tú tienes potestad de mirar si el extranjero está legal o ilegal acá. ¿Tú tienes potestad de eso? No. Tú debes de llamar a las líneas las centrales de autorización de la póliza que esté presentando el señor o la CISCAR que esté presentando. ¿Listo? O sea, tú no tienes cómo validar eso. Lo único que tú tienes cómo validar es, por ejemplo, si es un ciudadano colombiano en la base de datos de CISPRO o en el CISBEN. Pero tú no tienes cómo validar las bases de datos de la CISCAR o de la póliza de salud internacional. Entonces tú llamas a la línea y pides una autorización. ¿Listo? Eso es lo que deben de hacer. Sin esa autorización, ¿qué deberían de hacer si el usuario viene con urgencia vital? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace en la prestadora? ¿Quién me dice? Estamos hablando de un ejemplo de un usuario en salud internacional que está llegando a su IPS a que lo atiendan. Pero digamos, en un ejemplo, en concerniente a la afiliación, tienen que mirar todos los panoramas porque todos los panoramas les va a llegar para comprobar derechos en afiliación. En el caso de ejemplo, ¿quién quiere participar? ¿No? Bueno, entonces yo se los digo. En este caso de ejemplo, que es un usuario internacional, yo debo de solicitar una autorización. Si no me le dan y el usuario tiene una urgencia vital, yo como compruebo de derechos, no tengo cómo, sino llamo a la central de autorizaciones de la entidad que tiene a cargo el cuidado de la salud de ese usuario, así sea un usuario internacional. Entonces, como yo no puedo negar porque es un derecho en la salud y si el usuario tiene una urgencia vital, miren que yo estoy poniendo como condicionante que tenga una urgencia vital. Entonces, se le hace un triage o triaje, se escribe triaje o se llama triaje o triage. Se le hace un triage. Si es urgencia vital, se estabilizan sus signos vitales y se remite para la entidad a donde le compruebe, donde diga la central de autorizaciones en este caso. Ustedes no tienen como administrativo en salud nada más que hacer. Y se remite. Se tiene que remitir. ¿Quién pone la ambulancia? Quien es el administrador de los servicios de salud de ese usuario, en este caso internacional. En este caso puede ser, digamos, dijimos que una póliza de salud Allianz, bueno, esa sería nacional. Puede ser un Medicare si es un estadounidense. En fin, hay muchas, puede ser una CISCAR,
o sea, hay mucha entidad que administra salud. Chicos, yo quería que me dijeran si hasta aquí, vamos a cerrar el wrap, si sí vieron esto, no avanzamos mucho. Asesor, no sé si estoy compartiendo, permíteme que no estoy compartiendo un momento. Se nos salió la llamada, entonces ahí se perdió mucho. Esta asesoría al usuario sobre el acceso a los beneficios de aseguramiento, teniendo en cuenta normativa y políticas, era lo que les estaba haciendo ver de la importancia de identificar. Como resumen antes de acabar la sesión, lo primero que yo hago como administrativo en salud en lo concerniente a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia es aplicar la normativa vigente y las políticas institucionales. Entonces, ejemplo, somos una clínica privada de alta complejidad con baja, media y alta, o sea, tenemos buenos servicios, tenemos buen portafolio de servicios en salud. Entonces, ¿cuál es la política institucional de mi clínica? En mi clínica, por ejemplo, dicen, no atiendo a extranjeros. Entonces, dice la política institucional, no atiendo a extranjeros. Entonces, se hace el triage. Si es urgencia vital, se debe estabilizar sus signos vitales y lo llamamos a la central de autorizaciones y se remite. ¿Para dónde se va a remitir? Ellos son los que tienen que colocar la ambulancia si está muy enfermo, obviamente. Pero en nuestra clínica por política institucional se dice no atiendo usuarios de lo que les ponía de ejemplo. Entonces no lo puedo atender porque no me lo van a pagar. En lo concerniente a afiliación siempre tenemos que validar si el usuario está contratado, es decir, si hay acuerdo de contractual para atender los usuarios, ejemplo, si estamos en Bogotá, los usuarios de EPS Sura, ejemplo, si vamos a atender usuarios de EPS Sanitas, por ejemplo, ahí no se atienden usuarios de EPS Sanitas, entonces yo puedo admitir el usuario desde que cumpla con la afiliación también de mi acuerdo contractual o con la condicionante de que sea una urgencia vital y pase por el triage y sea aprobado. Ejemplo, si estamos en un pueblo y ese usuario se ve que está por allá de paseo, no sé, se fue un señor en una de esas Toyotas TX, no sé si son Toyotas, de una de esas camionetas grandes, bonitas, bien pinchado, está por allá en el Caquetá paseando bien chévere y resulta que se fue a un río y casi se ahoga y casi se muere con toda su familia, está en una excursión de esas que hacen por los llanos y por allá, bueno. Llega al hospital público porque es el hospital más cercano, lo atiendo desde que digamos que el señor tiene póliza y fuera de eso tiene su contributivo, entonces yo no lo voy a atender por Sisbén, o sí, no, yo le identifico su afiliación. Para eso es que identifico la afiliación. La identifico para saber a quién le voy a hacer la admisión y a quién le voy a facturar y en qué tarifa voy a facturar. Quiero que reconozcan la importancia de la afiliación por eso. Ustedes tuvieron que estudiar estas tareitas. Marco normativo del sistema de seguridad social, los entes del sistema de salud, mecanismos y sistemas de financiación. ¿Por qué se ven la financiación? Porque ese es el que va a ser el pagador. El pagador es aquella persona que el usuario tiene o sea, donde lo afilian, donde responden por la salud de él. Por eso estamos en aseguramiento en salud. Nuestra modelo de atención en salud en Colombia tiene responsables de afiliación, que no son, escuchen bien, que si no los reconocemos bien, podemos crear una glosa en la cuenta, es decir, que me la descuenten inclusive el 100% del valor total de la cuenta. ¿Quién financia? Las entidades de aseguramiento en salud en Colombia, ese es el modelo. ¿Y quién atiende? Que era lo que les decía, no son, cuando les decía ahora no son,
no terminé la frase. No son los prestadores. El modelo de atención en salud en Colombia está diseñado con las entidades de aseguramiento, que son las que responden por la afiliación. Y otro actor diferente son los prestadores. Por eso el administrativo en salud tiene que tener claridad de la afiliación. Porque el usuario tiene una afiliación y a ese es el que le vamos a pagar. Al que le vamos a cobrar como prestador nosotros. Porque ustedes pueden estar desde el rol del aseguramiento, es decir, del que está dueño de la afiliación de su usuario, o desde el rol del prestador. Si usted no identifica bien la afiliación del usuario en salud, si usted no sabe a quién cobrarle, ¿cómo va a facturar bien? Le van a glosar la cuenta, es decir, le van a descontar la cuenta y no se la van a pagar al prestador. Entonces, cuando dice acá mecanismos y sistemas de financiación, es en lo que en lo concerniente a afiliación, ustedes ven de dónde vienen los recursos de la UPC, de la unidad per cápita, la unidad por capitación, porque de allí van a ver quiénes son los pagadores cuando se admite. Entonces, yo les hablaba ahorita que el SISBEN nos sirve como herramienta para identificar la afiliación de un usuario y ahí sabemos quién financia la salud de ese usuario si es población vulnerable. Usted está identificando que es un usuario de población vulnerable, pero ¿quién financia la salud de ese usuario? Si ya no está solo en el SISBEN, sino en el régimen contributivo, usted ya le va a cobrar al régimen contributivo no, en el régimen subsidiado, que tiene el mismo plan de beneficios que el contributivo. ¿Quién financia la salud? La financia el FOSIGA, pero por medio de una OPC asignada al régimen subsidiado en salud, es decir, a una EPS subsidiada. Ya no es el ente territorial que paga por medio del SISBEN, sea local, es decir, municipio o departamental, el departamento. Por eso hablamos aquí de mecanismos y sistemas de financiación. No se me confundan que el usuario está en el SISBEN y que yo le voy a cobrar al SISBEN siendo que ya tiene una afiliación en el régimen subsidiado. Entonces, en este ejemplo que les estoy poniendo, si ya tiene una EPS subsidiada, asignada, y el señor está también en SISBEN, ¿a quién le cobro? ¿A quién le cobro? ¿Quién financia la salud? Hay dos. Caterine, tú has participado mucho. Otra persona. ¿A quién le cobro? ¿A la EPS qué? ¿Contributiva o subsidiada? Rita. Subsidiada. ¿Pero de dónde viene la financiación en salud? A ver, les voy a hacer ese quiz. De los recursos del gobierno que recauda de las UPC, que recauda del contributivo y los recursos que ponen los entes territoriales. Y eso lo administra el FOSIGA, que generalmente vienen del contributivo, pero son financiados por medio del FOSIGA. El FOSIGA asigna los recursos, inclusive en COVID hubo pago directo a las prestadoras. Miren que hoy hemos tocado varios actores. ¿Cuáles son los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud? Está el FOSIGA, están los prestadores, están las entidades que administran los recursos. Puede ser un ente territorial si es directo por el SISBEN, puede ser pago directo al prestador o puede ser que tenga asignado un cupo ya al régimen subsidiado en salud, es decir, una EPS subsidiada, o que esté afiliado al contributivo, o que sea un accidente de tránsito y por medio de los recursos del SOAT lo atiendan y después pase a EPS subsidiada contributivo, según el caso. Ahí se dan cuenta que desde el principio ustedes tienen que pensar, si usted es un facturador, usted tiene que pensar en cuál fue la afiliación. Se supone que eso ya lo hicieron en admisión, ¿cierto? Vamos a dejar hasta acá, chicos. Les voy a dejar una tareita. No sé si me abrió al fin territorio, nada, si me abrió. Aún no está aquí abierta la fase, entonces
porque es hasta desde el 14. Entonces, vamos a leer muy claramente los mecanismos y sistemas de financiación en salud, porque con eso vamos a identificar cómo admitimos. Vamos a mirar las cuotas de recuperación en la población. Lo otro, hay poblaciones especiales, por ejemplo, que no hablamos de ello para terminar. Yo no le voy a... bueno, acá. Yo no le voy a cobrar, ¿cierto? A la policía, a las fuerzas militares, lo que llaman las fuerzas militares, que son la naval. No, la policía es otro régimen especial. Las fuerzas militares son el ejército, la naval y la aérea. Esas son las militares. Las fuerzas militares tienen un régimen especial. La policía tiene un régimen especial. Los profesores del magisterio tenían hasta hace un tiempo un régimen especial. Entonces, esos son personas que tienen una afiliación diferente. Bueno, ¿cómo valían los derechos? Con las autorizaciones de servicios en lo ambulatorio. En una urgencia vital tendrían que comprobar derechos con esos regímenes especiales, ¿ok? Entonces, les estaba diciendo que el lunes nos vemos en la tarde, yo creo que tipo 5 de la tarde. Y que, por favor, revisen bien los mecanismos, los entes del sistema de salud, mecanismos y sistemas de financiación, las cuotas de recuperación, los criterios cómo se priorizan y entes certificadores y sobre todo la unidad de pago por capitación. Los tipos de usuarios, beneficiarios y cotizantes, es decir, la multiafiliación, es decir, estos apartes, miren que usted, por ejemplo, acá usted le da a ver más en régimen contributivo y subsidiado y él le enseña, mire, le da un videíto, el tutor les enseña, porque les voy a hacer un ejercicio en clase de cómo se identifica el usuario para admitirlo. Ya ahí ya vamos a comenzar a ver qué tipo de acuerdo contractual existe, si es capitado, si es por paquete, si es a tarifa ISA, tarifa SOA, si es una póliza de salud, si es medicina prepagada y cómo se va a admitir. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá, por favor? ¿Listo? Entonces damos por terminada la sesión, mis chicos. Espero que estén bien juiciosos el fin de semana, que se preparen para la siguiente fase que inicia el lunes. Bueno, recuerden que espérame, yo les digo una cosa, espere que se me olvidó antes de ello. Un momento que les voy a decir algo, un momento, que es importante antes de que se vayan de la sala y que les cuenten a sus compañeros. No vayan a mandar evidencias hasta que revisen el material bien, porque hay mucha falencia todavía en esas evidencias. Las evidencias de esta fase que termina hoy se reaperturan para el fin de semana próximo. Y las de admisión no las vayan a enviar porque les pongo su 0. Les estoy diciendo hasta que yo les diga. Bueno, ahora sí, pregúntenme. Profe, una pregunta. Cuando uno necesita verificar si una persona pues va a paz y salvo con la seguridad social, ¿en qué página la puedo buscar? ¿Ahí mismo en el CISPRO o dónde? Si es contributivo, en el CISPRO sí te debe decir, porque si tú te das cuenta en el enlace que te envié, él te deja ver, él te deja ver cuál es el tipo de afiliación en pensión y en contributivo. Él te muestra. Lo que pasa es que tú tienes que tener la identificación del usuario. Eso no es tan que todo el mundo puede ir con un número de cédula y mirar cómo está afiliado X, Y o Z, ¿no? Porque hay una ley habeas data hoy en día que rige en Colombia, ¿no? Pero tú también puedes validar con las líneas de atención desde que tú tengas el documento del usuario. Bueno. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, chicas y chicos, cuídense mucho. Un abrazo bien grande. Hasta el lunes. Nos vemos en anuncios. Se les pone su anuncio y les mando por ahí por el grupo. Bueno, cuídense mucho. Hasta aquí bien la clase. ¿Entendieron? ¿No entendieron? ¿Hasta ahí? ¿Les pareció bien la clase? De hecho, profe, lo que nos explicó en la clase es nuevo para nosotros porque no nos los habían detallado de esa forma como usted lo hizo. Bueno, pero estudien. ¿Sí has estudiado, Esmeralda? Los 2 enlaces que les mandé. Sí, claro, profe. ¿Y sabían que tenían ese tutor virtual en su plataforma? Sí, Sí, ¿Y si la estudiaban? yo sí. Sí, porque es que es, claro, ese es el material de trabajo para realizarla. bueno, porque es muy completo, bueno, pero la realidad es que se presentan muchos casos, muchos, ahí solo tocamos algunos. Cuando les comienza a hablar de unidad por capitación, la unidad por capitación es el pago que le dan el FOSIGA al que administra. Es decir, por ejemplo, yo soy afiliada y cotizante del contributivo. Entonces, a mí el FOSIGA, que es el que administra todos los recursos, asigna un valor por mi atención mensualmente a la EPS. O sea, las planillas que se pagan mensualmente, las entidades donde trabajan todos los colombianos cuando se tiene contributivo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy afiliada, ejemplo, yo no estoy afiliada ahí, pero ejemplo, estoy afiliada en Sanitas. Entonces, yo pago, mi empresa paga la cotización, ¿cierto? Pero se va ese plática que yo cotizo, digamos, ejemplo, yo soy un gerente que me ganó, soy un congresista, me gano 30 millones de pesos y yo cotizo sobre un valor en salarios mínimos que hay de tope, ¿cierto? En la afiliación. Pero esa unidad, ese dinero recaudado por el FOSIGA, por medio de la planilla de seguridad social, no se lo entregan todo lo que yo cotizo de congresista a la EPS Sanitas, ejemplo, sino que le entrega al FOSIGA una unidad por capitación. Eso es en concerniente a la afiliación. ¿Por qué? Porque cada individuo colombiano tiene una unidad por capitación que es mensual para que lo atiendan. Lo que sobra, como yo cotizo sobre 30 millones de pesos, bueno, no sobre 30, sino sobre el tope máximo que existe en Colombia, sobra platica. Y esa se va para el FOSIGA, para el subsidiado, para los entes territoriales, para los asignados, los cupos asignados al régimen subsidiado. ¿Ok? Eso hace parte de afiliación. Por eso les digo que estudien eso, porque en la normativa, en admisión, se van a dar cuenta que lo van a necesitar. ¿Qué más tenían que estudiar? Este otro enlace que ahí está abriendo, que ya es estos otros 2 resultados de aprendizaje que hoy no los alcanzamos a tratar, que verificas el proceso de afiliación de acuerdo a la normativa legal e institucional. Mire que siempre verificas como administrativa en salud, normativa legal y también institucional. O sea, de donde la institución que estás, porque si vas a autorizar servicios o si vas a prestar servicios. Garantizar la completitud de la documentación requerida en el proceso de afiliación de acuerdo con principios del Sistema General de Seguridad Social en salud, ¿cierto? De seguridad social, pero en salud. Y políticas institucionales. Entonces, den cuenta que cada resultado de aprendizaje es con lo que ustedes van a aprender, que lo demuestran, por eso se llama resultado, para que puedan orientar bien al usuario en lo concerniente a afiliación. Pero ¿qué es más grande que una sola afiliación? Bueno, pero ahí les dejo de tareita. Recuerden, primer enlace, segundo enlace. Lo van a estudiar porque es muy importante para la admisión. Cuídense mucho, bye bye, un abrazo gigante, besitos. Hasta luego. La grabación va a quedar montada ahí entre lunes y martes. Bueno. Feliz fin de semana.